Beto Alfa, Noticias. Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Amigos, este día, en la mañanera de López Obrador, el show de Don Francisco, se presentaron periodistas extranjeros quienes hicieron preguntas serias a López Obrador. Y una de las preguntas más importantes la hizo esta periodista a que se comprometiera a no insultar los medios, a no insultar a los periodistas, a no decirles fifís, a no decirles pagados, prensa vendida, muerden la mano de quien les soltó el bozal, que son corruptos, que son de la oposición. Y ustedes mismos han comprobado de qué forma trata López Obrador a algún reportero, a algún periodista que le hace alguna pregunta seria sobre lo que está pasando en México. Pero en esta ocasión esta periodista extranjera sí encaró a López Obrador y quería que López Obrador se comprometiera a no volver a tratar así a la prensa, ¿no? Pero López Obrador, ni por más que le hablen bonito, ni por más que le digan las cosas como son, ni por más que le muestren las pruebas, López Obrador dice que no, que nunca ha tratado mal a ningún periodista, que nunca ha insultado, que nunca ha dicho nada malo contra la prensa. Amigos, lo vemos todos los días. Si algún periodista le hace alguna pregunta incómoda que no le guste a López Obrador, empieza a insultarlos, a decirles opositores, corruptos, que son vendidos, que son prensa fifí, bueno. Y aún así López Obrador todavía dice que no, que jamás ha tratado mal e insultado a los periodistas mexicanos. Increíble, ¿no? Y después empieza con su discurso que antes de los gobiernos anteriores era diferente. Dice López Obrador que antes la prensa, los medios, los periodistas, le aplaudían a los gobiernos, que solamente eran mandados por el gobierno. ¿Y qué es lo que está pasando al día de hoy, López Obrador? ¿Qué está pasando? Está pasando exactamente lo mismo. Pero mejor vamos a ver el video de una vez. Yo voy a hacerle la segunda pregunta. Valoramos positivamente el compromiso de México en todo lo que son el apoyo de México a las resoluciones de Naciones Unidas y muy concretamente la última resolución de Naciones Unidas sobre la protección de periodistas, que por primera vez en la historia de estas resoluciones pide muy específicamente y hace un llamado a las autoridades públicas a que se abstengan de denigrar a periodistas. Como dice esta resolución, que México apoyó, las narrativas que estigmatizan periodistas aumentan el riesgo de que estos periodistas sean objeto de amenazas. Y como usted bien sabe, las amenazas acaban en violencia real. Esto, presidente, está ocurriendo hoy en México. Así nos lo han manifestado estas más de 30 organizaciones y periodistas de más de 19 estados con los que hemos hablado en estos días. Estos periodistas están preocupados de que la máxima autoridad del país utilice un lenguaje que pudiera legitimar que otros cargos públicos en los estados o a nivel municipal, un lenguaje que pudiera denigrar a los periodistas y en ocasiones incluso amenazarlos. Por supuesto que defendemos la libertad de toda persona a expresarse, la de usted, señor presidente, también. Pero sí creemos que en un país donde se amenazan, secuestran, donde desaparecen y matan periodistas, creemos que desde la presidencia del Gobierno hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje. Como usted sabe, el periodismo es una pieza fundamental de las transformaciones sociales y políticas. Y como los mexicanos y mexicanas saben, recibir información, es decir, tener acceso al periodismo, es crucial para decidir el futuro que quieren para ellos, para sus hijos y para sus hijas. Por eso, señor presidente, mi pregunta hoy es, ¿se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora, a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? Podría responderme simplemente sí o no. Si quiere explicar la respuesta, también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas.
yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones, subvencionada. Entonces, ahora hay libertades plenas y lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información. Eso es lo que hacemos. Esto no ha sido entendido adecuadamente porque existían consorcios, grandes aparatos que dominaban la llamada opinión pública. No había pluralidad, era predominante el dominio de la prensa al servicio del régimen. Entonces, ahora es distinto, ahora todo el mundo se manifiesta, se expresa, tenemos la dicha enorme, la ventaja de contar con las redes sociales. Entonces la prensa convencional que marcaba la agenda destruía a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía, aplaudía, callaba, pues no se siente cómoda porque ya es otra la situación. Amigos, pues ahí está, así desvió la pregunta López Obrador, empezó a meter otra vez a los gobiernos anteriores, a años anteriores, pero como este señor se salió por la tangente otra vez, como cada vez que le preguntan algo importante, esta periodista vuelve a insistirle otra vez que si él se compromete. La intención de esta periodista, de esta señorita periodista, es que López Obrador se comprometa a no volver a tratar mal a la prensa, a no atacarla. Porque si él dice algo en contra de la prensa, en redes sociales se hace un completo desmadre. Y de nuevo le pregunta a López Obrador sobre el compromiso. Y vamos a ver de qué forma se vuelve a salir por la tangente. E incluso dice que hay prensa pagada, nacional e internacional, en su contra para atacarlo. Imagínense, vamos a ver el video. Sí, señor presidente, pero, por ejemplo, algunas de las cosas que nos han compartido estos compañeros y compañeras periodistas de los estados. Usted, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí en una de estas conferencias de prensa que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal, o, por ejemplo, en alguna ocasión ha podido referirse a alguien como enemigos de su proyecto, o como a un periodista decirle miente como respira. La realidad es que estos comentarios, en un compromiso por la democracia y por la transformación democrática, sí nos gustaría que usted se comprometiera, o mi pregunta sería, ¿se compromete usted a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en esta sociedad, en una sociedad democrática y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno? Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. Pero es que antes eran intocables. Columnistas, conductores de radio, de televisión,
que ganaban no sé ahora cuánto, pero hasta 1 millón de pesos al mes o 2 millones. Los grupos de intereses creados, casi todos tienen medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está en el fondo, pero de hacer esos cuestionamientos a que nosotros limitemos la libertad de expresión, pues hay una gran diferencia. Nosotros siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos los ciudadanos de manifestarse. Yo nunca le he pedido a ningún director de un periódico, de una estación de radio, nunca me he quejado en contra de un periodista en particular, nunca lo he hecho. Y hemos padecido de guerra sucia, orquestada por los medios nacionales e internacionales. En el caso de la frase esa corresponde a lo que sucedió después del triunfo de Francisco I. Madero, que es el apóstol de la democracia. La prensa, que había estado al servicio. Ahí lo tienen, amigos. López Obrador jamás respondió si se comprometía o no a no volver a tratar o atacar o insultar a la prensa mexicana. Y ya vimos que otra vez se sale por la tangente, empieza con su historia de Madero y años anteriores y que gobiernos anteriores y Calderón. Mexicanos, ustedes se están dando cuenta, tiene una actitud completamente autoritaria. López Obrador jamás contestó si sí o no. Y AMLO se aferra a que jamás ha insultado a periodistas, jamás ha hablado mal de ellos. Y chairos, ahí tienen a su Mesías, el humanista, el idealista, ese es el patriota. La persona que niega la verdad, la persona que niega la realidad con pruebas. ¿Y ustedes qué opinan, amigos, del compromiso de esta reportera, de esta periodista extranjera que vino a la mañanera a hacer que López Obrador hiciera un compromiso para no volver a insultar, a tratar mal a la prensa, a los periodistas? Pero López Obrador negó todo. Dice que él nunca ha tratado mal a ningún periodista, a ninguna prensa, que jamás ha hablado mal en contra de la prensa, cuando todo México sabemos que él es el principal bocón para empezar a tratar mal, a insultar a la prensa. Y ya vieron, jamás contestó si sí o no, solo dijo que no y se salió con otros cuentos, con otras historias que no tienen nada que ver con lo que está pasando y con la realidad de la pregunta. Bueno, amigos, déjenos sus comentarios aquí abajo. Ya sabes, exprésate libremente. Y si te gustó este video, regala un me gusta, dale me gusta a esta información para que más mexicanos se puedan enterar de la realidad y del gran presidente que tiene México. Muchísimas gracias, bendiciones, viva la libertad y nos vemos en la próxima.